la interconexión, yo la veo porque yo trabajo mucho en temas digitales, pero también en cómo se construyen lazos de valores democráticos. Entonces, sí, esa relación entre tecnología y democracia. Entonces, interconexión para mí son redes recíprocas. Entonces, no hay interconexión si tú, digamos, mandas una señal y no recibes nada de vuelta. Entonces, la interconexión es redes entre humanos que generan favores, que generan acompañamiento, que generan beneficios mutuos y que al final son más grandes que la suma de las partes. Es decir, cuando tú ves una red muy interconectada, tú te das cuenta que de ahí sale una energía que es más que la suma de las partes. Entonces, la interconexión también implica que las redes tampoco se sobrecarguen, porque entonces después tienes es un cortocircuito. Entonces, creo que eso es importante como concepto de la reciprocidad, no saturar y fortalecimiento mutuo. Es súper bonito darse cuenta que a veces entendemos la democracia como un sistema de reglas que permite la alternancia de poder. Entonces, hay veces nos parece que la democracia son los candidatos, las elecciones o quién se elige, o que la democracia solo pasa cada 4 años. Pero la democracia tiene diferentes dimensiones. Hay una dimensión institucional, que es la que estamos hablando ahora, pero también hay una dimensión cultural o de los sentidos y narrativas que acompañan para que las personas salgan a votar o se crean en una democracia legítima. Esa es más como una dimensión narrativa o cultural de la democracia. Y hay otra, que es la dimensión que más vinculada está a la interconexión, que es una dimensión de pequeñas redes de vecinos, de personas que se conocen, diferentes niveles, y que deben entrenarse mutuamente en cómo aprender a estar juntos y cómo de alguna manera ejercitar la acción colectiva. Porque aunque las instituciones existen en la democracia, son la forma formal de la democracia, pero hay una esfera informal de la democracia, de las conversaciones públicas que tenemos sobre por qué cortaron el agua o no en el racionamiento, o por qué van a poner esta calle y que cruza mi barrio. Esa es una manera, una conversación informal, unos espacios de deliberación sobre esas decisiones, pero es una idea como más capilar, más micro, de pequeñas redes de interconexión en donde nos vamos entrenando a ser ciudadanos y ciudadanas, y que es eso lo que al final, como si fuera una red como un musgo o como una pequeña red como las raíces de los hongos que también tienen unas redes que van como por Ujú. debajo de la tierra. Eso es lo Sí, que al final se traduce en una fauna, flora sana para la democracia, porque si tú no entrenas a las personas en ese valor de la democracia y en esa convivencia con el vecino o creer acción colectiva a nivel macro, no existe ninguna forma, digamos, desde el poder de arriba hacia abajo que vaya a poder sostener, porque al final lo que sostiene es de abajo hacia arriba. Entonces hay autores como Robert Putnam, ¿cierto?, que sostiene que el capital social, entendido como esas redes o esa interconectividad entre las personas, es lo que sostiene en realidad a nivel empírico cuando se prueban diferentes como tipos de democracias o países. Eso es la variable que más predice una calidad de la democracia, la existencia de clubes, de asociaciones de vecinos, de clubes de deporte, de asociaciones de padres, como que todos estemos mutuamente conectados y ejerciendo el músculo de la democracia a nivel micro, para después ser capaces de, digamos, ir a esos espacios más institucionales y creer en ellos. Entonces, lo bonito de la idea de interconexión es que pensamos la democracia como una institución, pero la democracia es una forma de interconexión ampliada porque es el único sistema de gobierno que por diseño
siempre quiere ampliar el nosotros, porque la democracia tiene unos sistemas para integrar las opiniones y la pluralidad de las opiniones en sus propios sistemas. Es decir, siempre quiere ampliar, siempre quiere interconectar más a la diversidad, a diferentes opiniones y diferentes diversidades de personas. Mientras que las dictaduras o los autoritarismos son una coalición cerrada. Y de ahí viene su poder, porque pocos deciden sobre muchos. Mientras la democracia es una forma ampliada de interconexión que trata de integrar y de conectar a cada vez más personas porque no le tiene miedo a la diversidad, que es algo muy valioso de la democracia. Esto ha sido un poco como narrativamente la idea del voto, de ser ciudadanos, de que debemos votar, se ha difundido como una cosa muy institucional, pero muchas personas practican los valores democráticos del día a día en un grupo de WhatsApp que moderan, en una actividad que tienen con la iglesia o con su familia incluso, ¿cierto? Pero no creen que están haciendo actos pequeños de la democracia. Por eso en las encuestas, pues dicen que no creen en la democracia, pero la ejercen todo el tiempo. Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, y pues ahí te pasaría la cita como más concreta y detallada, y es muy bonita la cita. O sea, ella considera que los líderes autoritarios lo que buscan es aislarnos y que nos sintamos cada vez más aislados para que no nos podamos organizar. Lo interesante que está pasando en la actualidad es que ya ni siquiera necesitamos un líder autoritario que nos fragmente, sino que las mismas tecnologías como están diseñadas user-based design, o sea, diseñadas basadas para el usuario, centradas en el usuario, user-centered design, no community-centered design, no están hechas basadas en la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Ayudan mucho al consumo porque el consumo al final es individual, al mercado no le conviene mucho que compartamos, sino que entre más personas compremos mejor en estas nuevas estrategias capitalistas. Entonces, en ese sentido, es mejor tener a las personas aisladas para que controlar con sus datos el consumo, saber cada vez predecir más sus actos de compra para que cada vez pueda, lo que se llama en este libro increíble de Oksana Zuboff, que se llama Capitalismo de Vigilancia, la era del capitalismo de vigilancia. Ese es un libro que explica cómo la economía, digamos, de estas big tech o de estas gigantes tecnológicas, se trata, o sea, donde ellas ganan dinero es en ganar, en predecir tu comportamiento antes de que lo hagan, y eso es lo que le da la ganancia económica, porque se adelantan. Entonces te pueden vender primero a ti o ahorrar dinero en que no tienen que hacerte tanta propaganda porque ya te conocen. Ajá. Entonces, en ese sentido, esos individualismos que antes debían venir como unas fuerzas autoritarias, ahora también vienen del diseño de tecnología. Y están embedidas en toda nuestra vida. Es impresionante qué tanto el smartphone está en nuestras vidas, qué tanto la Smart TV, qué tanto eso recorre nuestra vida 360 grados. Entonces, no les conviene mucho o no podrían predecir el comportamiento del colectivo, eso es más difícil, entonces les sirve más tenernos muy separaditos para podernos vigilar y el consumo y aumentar nuestras engagement o nuestra activación de tal manera que eso les pueda generar más tendencia, más actividad en sus propias plataformas, por ejemplo, de redes sociales. Entonces, eso a nivel democrático es muy complejo porque básicamente no son plataformas que no te ofrecen espacios de encuentro. Sí. No hay lo colectivo en lo digital, o cada vez es más escaso lo colectivo en lo digital por el mismo diseño de estas interfaces. Entonces, ¿qué le conviene también a esas plataformas? Les conviene el conflicto, les conviene que las voces más extremas de la conversación sean las que más se amplifican, porque eso trae más actividad, más indignación, más olas de viralidad. No les conviene
no les convienen los matices en una conversación, no les convienen que las personas hay veces tengamos silencios o que hay veces no tenemos opiniones sobre algunas cosas. Simplemente muchas veces vamos a la iglesia o muchas veces vamos al parque a jugar con nuestras familias y podemos pasarnos horas sin hablar y compartiendo. No siempre tenemos que tener una opinión sobre algo, pero a este mundo de plataformas que nos tratan de predecir el comportamiento con base en los datos y que además les interesan las tendencias, lo que vale o lo que es el negocio es que siempre tengamos una opinión, siempre tengamos una identidad, siempre seamos individuos. Entonces eso en espacios donde nos toca, como la democracia, donde nos toca conversar sobre cosas complejas, como aprobar un proyecto de ley o decidir sobre el valor, digamos, cuál es el tipo de futuro que queremos vivir. ¿Queremos vivir un futuro sin plásticos o no? ¿Somos capaces de renunciar a los plásticos o no? ¿Somos capaces de renunciar al carro o no? En esas decisiones colectivas complejas, donde nos toca deliberar y donde normalmente hay muchos matices porque al final algunos cederemos, otros se impondrán, pero es una conversación continua. Esos espacios de conversación continua de baja presión no se pueden dar en redes sociales y eso destruye profundamente la democracia. Por eso, digamos, en las democracias actuales, como en el caso que pasó en el referendo de Colombia en 2016, o en el Brexit, o en la Constitución chilena, hubo muchas dificultades de lograr reformas constitucionales, porque cuando antes estas reformas se tomaban en un proceso de consenso dentro del Congreso, en un montón de voces que conversaban, se ponían de acuerdo, cedían un poco, pero cuando tú sacas eso de redes sociales y cada político o influenciador puede dar su opinión y no se puede echar para atrás, no puede ceder porque esa es su identidad, ese es su individualismo, eso genera bloques muy complejos que, como dicen algunos autores, incluso afectan la misma posibilidad de la deliberación pública o del debate constructivo en lo público. Sí, entonces pues nosotras estamos empezando a buscar en Puente como cuáles son estas personas puentes, ¿no? Estas personas que sostienen la democracia sin mucho saberlo, porque básicamente o están sosteniendo esas formas de interconexión cotidiana de valores democráticos y sostienen procesos, digamos, de resolución de conflictos en la diversidad, en lo más cotidiano, de buscar cómo construir tejido recíproco en algunas partes. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado organizaciones como el Instituto 25A en Ciudad de Guatemala, que trabaja con los vecinos y vecinas de 3 zonas o sectores de la ciudad de Guatemala y trabaja mucho metodologías que vienen de la filosofía maya, porque como en Guatemala hay tanta población indígena, pues también la fragmentación que han generado la dinámica de la urbanización salvaje, ¿cierto? Las personas llegan migrantes muchas veces, la urbanización rompe espacios, también es importante que lo urbano también es una manera de fragmentación, no solo lo digital. Entonces, rompe tejidos, tumba monumentos, tumba memoria. Entonces, ellos con conversaciones y espacios presenciales y digitales, construcción de murales, conversaciones públicas desde la memoria de ustedes se acuerdan de ese monumento, sí, hacen como buscan generar interconexión intergeneracional entre las personas que llegaban a los barrios al principio, se acuerdan de todo eso, y los jóvenes que están llegando y no tienen memoria, por ejemplo. Entonces es una forma de interconexión que es muy poderosa para lo democrático, porque es como que rompe ese individualismo de pensar, yo soy el único que estoy acá, acá llegué. No, no, aquí había antes otras personas, había otros monumentos, alguien construyó este barrio de alguna manera, ¿cómo vas a aportar tú a este barrio, no? ¿Cuál es tu granito de arena? Porque otros ya han contribuido. Entonces, en esa puesta como a través de lo físico, que es el monumento, el edificio,
vuelves a lograr tener un lugar común donde todos están mirando gracias a lo físico. Lo físico ayuda mucho a la interconexión, porque lo digital hay veces son unos y ceros, se olvida, pasa, y es una tendencia como el scroll o el swipe, que se Sí. pasa rápido mientras lo físico te sigue conectando. Entonces ellos aprovechan eso físico para poner como un centro de mesa común donde puedan empezar a poner conversaciones significativas que a todos los afecta porque igual pues comparten el suelo común, tienen que el problema del agua, la electricidad, el problema de la contaminación, lo comparten, pero tienen un incentivo de empezar a conversar más allá de sus diferencias ideológicas, más allá de que usted vino de tal parte o es migrante o no, igual los problemas del barrio o ese monumento o esa calle afecta a todos. Entonces es muy bonito el trabajo que ellos hacen conectando lo digital presencial con la memoria y lo barrial y los monumentos y espacios, digamos, de honrar el pasado de los barrios. Esa es también la idea indígena, ¿no? De los Ajá. cabildos abiertos, ¿no? Como de las conversaciones que tienen los indígenas y que esa es otra cosa muy bonita. El individualismo o el ritmo de lo digital Ujú, rompe los espacios de conversación sin objetivo. Muchas veces los cabildos abiertos se ponen horas a conversar un problema público. 3, 6, 7 horas, le dan 1000 vueltas, alguien habla, escuchar por escuchar a la persona que está hablando. Mientras siempre ahorita en lo digital muy bien como que tratamos de resolver o simplemente prender, decir mi opinión, pero no, entonces ellos ujú, tratan de volver a traer esas conversaciones como de, como básicamente procesos de conversación de baja intensidad y que hierven, digamos, que se dejan a fuego bajo ujú, y súper. se vuelve siempre al mismo lugar varias veces porque una de las cosas que tienen bonitas las redes que de verdad tienen sentido o recíprocas es que tú esas personas te las vuelves a encontrar muchas veces, entonces desarrollas una manera de confianza, mientras en lo digital todo es anónimo, entonces esa persona la vas a volver a ver, ¿qué importa romper la relación? Entonces ellos tratan un poco de traer esas metodologías mayas de cabildo para reconstruir esa conversación desde la presencia mutua y recíproca de muchas veces conversar hasta que Ujú, vas desarrollando una interconexión especial que te vale la pena quedarte, vale la pena estar en ese ujú, espacio, no siempre como solo me opinan y me voy. También las iglesias, ¿cierto? Los espacios espirituales son espacios donde hay unos menos democráticos que otros, ¿no? Pero sí hay espacios espirituales que sí incluyen valores democráticos, es decir, escuchan la diferencia, permiten el espacio de conversación, tienen reglas prosociales, ¿no? Que valoran, digamos, em, la construcción de estos tejidos, pues pueden ser también unos espacios muy significativos o infraestructuras de encuentro. Entonces, en general, en ujú, esta idea de la democracia como interconexión ampliada, pues es sí. importante las personas puentes, o sea, las personas que sostienen estos nodos o, o estas redes, que los Ujú, sostienen emocionalmente, porque muchas veces tienen que llegar al mismo lugar, mantener el espacio, hay veces es difícil, hay veces hay conflicto, igual tienen que hacer presencia. Después esas personas necesitan unas herramientas para poder sostener esos espacios, entonces necesitan reglas prosociales, resolución de conflictos, herramientas emocionales para eso, necesitan, lo que es muy valioso es que además necesitan em, rituales de pertenencia y rituales para renovar los votos por esa comunidad, porque sigo acá, porque quiero que esto que me sigue dando, ¿cierto? Me da acompañamiento, me da sentido, me da idea de futuro, me da eh, un sentido de aprobación, me da solidaridad, me da empatía, ¿qué me da? ¿Cierto? Es unos rituales de pertenencia y y de memoria, ¿no? No llegué aquí ayer, cuál fue mi rol, cómo pertenezco. Entonces esas herramientas, uno no piensa, pero esas personas puentes son las que aplican esas herramientas, ¿cierto?
Y tercero, las infraestructuras de encuentro. De nada sirve que existan los puentes y las herramientas si no hay un salón social donde las personas quieran llegar y se puedan encontrar, o donde hay espacios de conversación digital que de verdad permitan el encuentro.